Hola, bienvenidos a Ecos del Pensamiento. Los saluda Valentina Murcia desde Dallas, Texas. Desde hace 10 años vivo en este país. Soy inmigrante. Llegué siendo residente legal permanente después de un proceso migratorio largo, complicado y en el cual nunca deposité mis esperanzas de realización y superación personal y profesional. Con el tiempo, he aprendido a amar y a valorar esta tierra que me ha hecho su ciudadana, el lugar a donde nacieron mis hijos y a donde he aprendido a respetar las diferencias porque éstas nos enriquecen. Ahora mis amigos son de diferente nacionalidad y lengua. Son un deleite y se han convertido en esa familia por elección. Ese es un resumen de mi historia, pero existen millones de mujeres migrando alrededor del mundo. Sé que compartimos sentimientos, experiencias, emociones y nostalgias que solo comprendemos quienes un día tomamos la decisión de dejar nuestra patria, nuestra familia y nuestro nido para alzar alas y emprender un vuelo. Hoy tengo el agrado de presentarles a Claudia Zavala, comunicadora y periodista salvadoreña radicada en España desde hace más de 17 años. Ella ha desarrollado el proyecto Diáspora Azul, en donde ha entrevistado a mujeres migrantes salvadoreñas radicadas por el mundo y ha compartido el desafío lingüístico, cultural y laboral que representa integrarse a estas nuevas sociedades. Así es que quiero darle las gracias a Claudia por aceptar esta entrevista para Ecos del Pensamiento. Bienvenida. Hola Valentina, gracias por la invitación. Un abrazo, un saludo a todos tus seguidores. Gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Y la verdad que es una experiencia muy gratificante poder conversar con una persona que tanto desde su perspectiva profesional como personal ha vivido también este proceso de migrar. Sí, sí, te escuchaba, ¿verdad? En la introducción y es inevitable sentirse identificada, aunque mi proceso fue distinto, ¿verdad? No, yo no planifiqué emigrar, realmente el mío fue un proceso más bien formativo, ¿verdad? Yo vine a estudiar, pero bueno, la vida, el tiempo, las decisiones que uno va tomando lo van como ubicando en una realidad distinta y en mi caso sí fue curioso porque yo realicé que iba a tener que emigrar cuando ya tenía 10 años viviendo aquí. Fue un proceso súper extraño y súper particular que tuvo, por supuesto, su costo emocional de una manera bien diferente a como sucede cuando uno ya sabe a lo que va, ¿verdad? En mi caso fue como que los tiempos se solaparon, fueron distintos, pero a la vez sucedieron experiencias muy enriquecedoras desde el principio y creo que hasta ahora, con casi 18 años viviendo fuera, soy capaz de ver como la foto entera, ¿no? Y decir, oh, qué perfecto sucedió todo, aún con las dificultades y las complicaciones que sabemos que siempre tenemos, todo pasó como tenía que suceder. Y exactamente esa perspectiva también desde la primera persona, porque este proceso de emigrar no es ajeno para ti. Ha sido vivir la nostalgia, extrañar a la familia, el tener ese deseo de probar el mismo sabor, el ver el atardecer. Yo siempre digo, los paisajes de nuestro país son particularmente bellos y eso no significa que otras partes del mundo no sean hermosas, sino que hay un sentimiento detrás de eso. Sí, siempre hay una parte nostálgica. Fíjate que, como te digo, mi proceso fue particular porque yo, como tenía la oportunidad de ir prácticamente todos los años en mi primera década, ¿verdad? Al país y veía a mi gente y estaba en contacto con ellos. Y bueno, y hoy con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Todos prácticamente estamos ahí con la distancia de un clic y hablándonos y sabiendo. Y realmente, digamos, ese golpe nostálgico y más que nostálgico en mi caso fue como cuando ya se tuvieron que poner en relieve, ¿verdad? Cosas de decir, de verdad, mi vida la voy a realizar aquí, que en mi caso sucedió cuando me convertí en madre, ¿no? Cuando ya no solo era un tema de mi raíz, más bien fue mi hijo, el nacimiento de mi hijo,
como que tuvo que nacer un arbolito chiquitito para que mis raíces grandotas se terminaran de poner en este país, o que yo por lo menos lo notase de manera consciente, lo evidenciara de manera consciente. A lo mejor ya estaba sucediendo, pero no lo había evidenciado, no lo quería ver. Entonces, tampoco me permitía yo expresarme en términos nostálgicos de mi país, ¿sabes? Era como que estaba tan metida en mi dinámica de estudios, trabajos que hice, sobre todo en la primera década, que no, que no lo veía, que no me permitía sentir ese tipo de cosas. Yo decía, tengo que estar agradecida porque estoy aquí, tengo que estar agradecida por todas las oportunidades que tengo que estar agradecida por seguir creciendo y bla, 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 bla. Y es como que uno pone que es que por un lado es cierto eso, pero por otro lado quiere ponerse una coraza de fortaleza y de que todo está bien, cuando en el fondo evidentemente hay algo que te está traspasando y que bueno también soltarlo y evidenciarlo y comunicarlo. En mi caso fue a través de lo que tú decías al principio, estas historias de mujeres que empecé a escribir. Esa fue mi manera como de exorcizar, digamos, todo lo que yo estaba sintiendo, que no le había puesto nombre, que no, que no le daba, la verdad, la mayor importancia. Y yo decía, esto debe ser lo normal, ¿no? Esto que se siente. Y abrir simplemente un blog para empezar a contar historias, ¿verdad? Reconectar con con mi esencia, que es ser contadora de historias, fue lo que me ayudó a decir, ¿y por qué me identifico yo tanto con lo que me cuenta esta señora si no tengo nada que ver con ella? Pero eran esos escenarios eh, en los que de repente todas estamos viviendo, ¿no? Por la soledad en la que de repente estamos, por la novedad, por la incertidumbre, por la ansiedad de no saber si vas a alcanzar a estar a la altura, por, por esa cuestión idealizada también de la tierra que se ha dejado atrás, ¿no? Es súper fuerte porque estás como idealizando y añorando lo que ya pasó, pero teniendo que tomar decisiones en el presente y de cara al futuro, ¿no? Entonces es como una cosa súper extraña que te sucede a nivel mental y emocional. Y para mí la generosidad de estas mujeres me ayudaron mucho a estructurar mi rompecabezas y a buscar incluso ayuda. Yo estuve un tiempo cuando dije, pucha, de verdad me está pasando esto y lo siento, en serio. Tuve la oportunidad de estar un tiempo en una terapia, que creo que es importante, ponerle nombre a las cosas y decir, bueno, aquí voy y aquí voy decidiendo, ¿no? Y además con recién parida y todo eso, entonces sí, como que se juntaron muchas cosas, pero sí es un proceso interesante, sí. Claudia, desde tu experiencia también retratando las historias de estas mujeres a nivel psicológico y emocional, ¿qué les ha causado el migrar, el no estar con su círculo de apoyo, con su familia, con sus amigos? Una de las cuestiones que yo siempre recalco desde Diáspora Azul, aparte de los perfiles de vida, ¿verdad? De esas historias generosísimas que ellas comparten, es el trabajo que hace un psiquiatra que siempre lo comparto, es un psiquiatra español que se llama José Bachotegui. Joseba quizás sea la persona en el mundo, la autoridad, digamos, académica en el tema que se llama duelo migratorio, ¿no? Que describe de alguna manera o mete, ¿verdad?, en una estructura las diferentes etapas de lo que viven las personas cuando se ven desarraigadas de su tierra. Entonces, él habla hasta de 7 tipos de duelo que podemos llegar a experimentar, ¿no? Luego por separarse, duelo por separarse de la familia, por tener que hablar otra lengua, por dejar de hablar tu propia lengua, porque según en el país en el que vivas, tu lengua materna se tiene que anular completamente y tienes que usar esta otra que es el código social para poder integrarte laboral, socialmente. Y es un duelo, el tener que anular tu lengua es un duelo muy importante. Entonces, al hilo de tu pregunta, de lo que habla este psiquiatra es
de toda esa ruptura que se da en la estructura emocional, ¿verdad? Que vivimos, en eso que ya, en esa identidad que ya hemos construido en nuestro país de origen y que en muchísimas oportunidades, no digo que el 100% de las veces, pero en muchísimos de los casos se desdibuja o se rompe la estructura que trae y se tiene que volver a diseñar en el país de destino o en el de acogida, ¿no? A donde llegas. Y según él habla mucho de, según la cultura nuestra y la cultura latinoamericana en particular, él también hace un trabajo muy importante con la migración africana que llega acá a España, bueno, que entra por la parte sur de Europa para emigrar a los países del norte y dice que somos culturas que, claro, con nuestro pensamiento mágico, ¿verdad? De si empieza a somatizar tu cuerpo determinada tristeza o determinada ansiedad, eh, podemos decir, ay, que a saber qué mal de ojo me hicieron, ¿verdad? O a saber que no me puse la pulserita roja y entonces por eso me está sucediendo esto. Es interesante leer los resultados de sus investigaciones porque pone los testimonios literales de sus entrevistas, ¿no? Y surgen frases como esta. También, y esto lo quiero decir con muchísimo cuidado porque entiendo que el tema de la fe y la práctica de una religión en particular también puede ayudarnos de alguna forma, pero también desde este contexto del que estamos hablando, también ayuda muchas veces solo como a tapar, ¿verdad? Algo, ¿no? Pídale a Dios que ya se le va a pasar. Pues está muy bien tener pues ese escenario y esa visión de mundo de que hay algo superior, un ser superior que te cuida y que te va a ayudar a salir de esa situación, pero también es importante que reconozcas lo que estás sintiendo y lo que estás pensando, no lo puedes anular. Entonces, él siempre hace mucho hincapié en que nuestras culturas, ¿verdad? En este caso, la latinoamericana, muchas veces se sumerge más en su duelo porque nos cuesta más aceptarlo, porque nos cuesta más ponerle nombre, ¿no? Porque lo disfrazamos o le ponemos mantitas encima de cosas o de positivismo tóxico muchas veces, vea, piensa en positivo, ya le va a pasar, no sé qué, o el tema religioso, o el tema de las supersticiones, cuando realmente lo que está sucediendo es un proceso humano normal, lógico, que tiene que ver con el cerebro más primitivo, con las reacciones del cerebro más primitivo, ¿no? De cuando se nos desestructura todo lo que nos daba la seguridad, ¿verdad? Y que nos tenía a salvo. Entonces, de repente llegas a un lugar donde ya tu cerebro más primario y más instintivo te dice que igual no estás a salvo. Entonces, por eso todos los desequilibrios que se generan. Y es Sabía, importante, comentaba, creo yo, perdón. solo quería cerrar que cada vez es más importante hacer hincapié de este tipo eh, eh, de realidades, ¿no? Y de que tiene un nombre y de que hay que reconocerlas y que hay que divulgar, ¿verdad? Hay que hacer mucha divulgación sobre esto, porque pocas veces se hace un enfoque así de los procesos migratorios, ¿no? Evidentemente casi siempre vemos solo la parte más legal o de la parte de las trayectorias que se dan y es lógico por todas las situaciones que se dan, sobre todo, por ejemplo, en el Triángulo Norte, ¿no? De Centroamérica y toda la situación de prácticamente crisis humanitaria que durante décadas se ha vivido allí. Y se entiende que se enfoque de esa manera muchas veces el tipo de noticias referidas a migración, pero creo que está esta otra parte, este otro elemento humano que perdura muchísimos años en el tiempo, más allá de que salí de mi país, tuve esta travesía traumática, terrible y llegué, ¿verdad? Y a veces solo se habla de este pedazo, pero de todo lo que sucede después, que es la vida misma, no siempre se habla. Y es que como lo comentaba, hay un positivismo y un deseo de las mujeres, como una reacción casi que inmediata de si algo está mal en la familia, hay que salir a proteger, hay que salir a proveer, a dar todo eso que una familia requiere. En eso es que vemos muchas generaciones de madres dejando a sus hijos atrás para darles lo que ellos
necesitan llamados salud, educación, casa y ropa, todo eso, pero eso tiene un costo humano tremendo para la mujer que migra y para los hijos que también se quedan al cuidado de otras personas. Correcto. Es un drama, ¿verdad? Porque generalmente, bueno, por estadística se sabe que las mujeres que emigran, un gran porcentaje de ellas trabajan en la cadena de cuidados, ¿no? Y se dedican a cuidar otros hijos. Es decir, dejan a sus hijos para cuidar a otros hijos de otras mujeres, ¿no? Y que ellas a su vez sigan en el sistema de ese lugar de donde viven, ¿no? Y, y sí, la Organización Internacional para las Migraciones apunta que en Latinoamérica puntualmente, del total de migrantes, el 51% es mujer. Y entonces la migración tiene un rostro femenino cada vez más. Y, y lo que tú decías, tiene un costo humano, pero además un costo social importante, ¿no? Porque sí se sabe que cuando no está una madre y por el rol que culturalmente tienen las madres en nuestros países, ¿no? La madre es la que, la que reúne, la madre es la que ensambla, la madre es la que embona todos los elementos, ¿verdad? De la, de la familia, funcionamos así. El papá puede emigrar y sí, se echa de menos, pero se sabe o se entiende o se dibuja dentro de ese escenario como un mero proveedor, ¿verdad? Se Pero la normaliza mamá tal vez de alguna se manera eso. normaliza su ausencia y hasta, oye, qué buen padre es que se ha ido se ha ido a buscarse la vida, ¿verdad? Para darle lo mejor a sus hijos. Nadie se cuestiona la ausencia de un padre cuando éste está trabajando por darle lo mejor para sus hijos. Y dar lo mejor para sus hijos es mandar dinero para que se pueda suplir todo, ¿no? Todas sus necesidades económicas y materiales desde este punto de vista que estamos hablando. Pero cuando la mujer emigra, además de tener que cumplir ese rol de proveedora, carga con una culpa importante, ¿no? Porque ha dejado, ha abandonado a sus hijos, ¿no? Por mucho que esté ahí la tía, la abuela o la hermana mayor cuidando, ella no está presente, ¿no? Y no está presente físicamente y hará, por supuesto, todas las maneras, hará todos los esfuerzos posibles por estar en la vida de sus hijos a través de llamadas, a través de WhatsApp, a través y te comes toda la comida y hágale caso a la abuelita y haga las tareas, o sea, las mamás van a hacer todo lo posible por tener presencia en la vida de sus hijos, pero sabemos que a la larga y con el tiempo hay algunas historias en Diáspora Azul que son realmente desgarradoras en este sentido, en este punto que estamos tocando, de mujeres que salieron con la esperanza de dar lo mejor para sus hijos y años después cuando los volvieron a ver, algo pasó ahí, algo se rompió ahí, algo se desestructuró ahí. Es mamá, por supuesto, son los hijos, por supuesto, pero se pierden esos momentos y se pierde esa conexión. Y ese es un verdadero drama, siento yo. Y esa mamá ya no se siente parte de ese grupo, ¿no? Y muchas veces hasta decide regresarse otra vez, ¿vea? A ese otro país donde estaba, a seguir trabajando. Igual ya tiene la posibilidad de estar ya con sus hijos, pero la situación emocional está tan quebrada que mejor decide volver a ese rol, ¿no? Y estar más tiempo así, en lo que más o menos intenta encajar nuevamente sus piezas. Entonces, es complicado, son situaciones difíciles. Otro de los retos que enfrentamos las mujeres migrantes es convertirnos en madre, en otra tierra, en otra cultura, bajo otros paradigmas. Y es así como nosotros nos seguimos sintiendo parte de nuestra nación, del país que nos vio nacer. Somos un poquito del país en donde hemos migrado, pero en el caso de nuestros hijos, ¿cómo hacemos para trabajar toda la parte que tiene que ver con su herencia cultural? Y lo menciono porque particularmente en Estados Unidos vemos muchos niños y jóvenes hijos de latinos que, por ejemplo, no quieren hablar el idioma. Se avergüenzan si les preguntan si son latinos o si sus familias son de este origen. Entonces,
¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos con esa herencia que tienen? Yo siempre he pensado que lo fundamental es la coherencia. Yo no puedo pretender que mi hijo lea español si no me ve leyendo a mí un libro. Yo no puedo pretender que mi hijo tenga un uso correcto del lenguaje materno si yo me expreso como boca chancla, ¿vea? Esté donde esté viviendo. Entonces a veces pensamos que, y por supuesto hay una influencia importante en el colegio, en los amigos, las nuevas tecnologías, las series, ¿verdad? Que ven ahora, por supuesto que hay una influencia muy, muy, muy fuerte. Pero creo que es en casa donde está la fuente principal de todo, ¿no? Donde el agua primaria, o sea, lo que de verdad, de lo que ellos se alimentan, el maná importante está siempre en casa. Entonces no podemos pretender ni siempre echarle la culpa a la escuela o a la nuestra. Entonces, yo diría que si queremos inculcar nuestras raíces culturales, lo primero es nosotros siendo consecuentes con eso. Por ejemplo, tengo un hijo de 6 años, va a cumplir 7, y para mí la mejor manera de hacerlo, yo vivo en España, aquí se habla español, obviamente, pero no hablamos en salvadoreño, si se me permite, ¿verdad? No usamos, no se usan aquí palabras salvadoreñas, lógicamente. Pero en casa, o sea, si yo quiero que él entienda, que tenga, me gusta, por ejemplo, que incluso dentro del mismo español, sepa que una palabra se puede denominar de distintas maneras, ¿no? Y yo estoy siempre insistiéndole. Desde muy pequeño aprendí lo que eran los sinónimos y yo le decía, es que eso mismo se lo puedes decir de esta y de esta y de esta manera. O en este país, en el país donde nació la mamá de tu amiguito tal, eso se dice de esta manera y esto de otra manera. Ese para mí fue como el primer nivel, ¿no? Dentro del mismo español. Ya ahora ya es un plus porque ya habla palabras salvadoreñas, pero es porque me escucha a mí hablarlas. Entonces no es porque yo lo esté obligando a hacer algo que yo no hago. Entonces a él le resulta natural decirlas, escucharlas, hablar así, porque yo lo hago, yo lo mantengo así. Que a mí siempre me dicen que yo sigo hablando igual, vea, después de haber estado tanto tiempo fuera. Y yo digo, pues sí, es que me da risa, porque digo, ¿cómo se supone que debería de hablar? Entonces, si es inevitable, siempre se pegan cosas, es lógico, es inevitable. Mi esposo es español, he trabajado en un entorno pues entre españoles y siempre se pegan cosas. Pero yo creo que cuando uno está muy, muy claro, a mí la literatura, mantenerme también enlazada con literatura latinoamericana, escuchar nuestros acentos, leer en voz alta, es una cosa que a mí me gusta mucho hacer. Creo que eso le mantiene a uno al cableado correcto, ¿vea? De la cabeza y te mantiene siendo lo que decía al principio, consecuente y coherente. Y tus hijos simplemente van a imitar ese ejemplo, ¿no? Y dicen que los conceptos, los consejos convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, esa es la mejor manera de hacerlo. A mí eso es lo que me ha funcionado. También sabemos, Claudia, que tienes un proyecto de juegos que sirven para la recuperación de la memoria histórica. Cuéntanos un poco de ellos. Sí, bueno, a raíz de estas historias de mujeres inmigrantes, que en su gran mayoría son salvadoreñas, viviendo, no sé, como en 20, 22 países más o menos, son los que están dentro del proyecto, dentro de la plataforma de Diáspora Azul. Eh, como me trasladaban este punto, ¿no? Que me decías tú, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos, ¿verdad?, mantengan nuestro idioma y no sé qué, y nuestra cultura y tal? Y bueno, entonces, a mí, no sé, se me ocurrió hacer una serie de libros, que, bueno, el primero inicio, que es El Tesoro de Cocoro, que es un librito así de pasta dura súper bonito, totalmente personalizado, que fue una idea pensada para niños como mi hijo, por ejemplo, que tienen un papá, que el papá es de un país, la mamá de otro país, y tienen ellos como esa mezcla, ¿no? Intercultural, pues para que vivan eso como un superpoder, ¿no? Una cosa buena en su...
Y luego ya surgió algo a lo que te referías tú, muchísimo más aterrizado en nuestras raíces culturales salvadoreñas, y es la colección Colorelle, que empezó con el libro que le da su nombre, Colorelle, que es un libro ilustrado, era súper bonito, son como mandalas con palabras autóctonas, que no sé si se alcanza a ver ahí yo por la luz, dice ajolotado. Entonces, es una serie de casi 50 palabras autóctonas salvadoreñas con su significado al pie de página en español y en inglés. Entonces, la idea es que no solo para niños, sino también para adultos, que puedan tener desde un enfoque lúdico, digamos, y divertido, como lo es dibujar y estarse un rato relajado con los trazos, pues eso, reconectando con esas palabras que son tan nuestras, ¿no? Y luego el segundo dentro de Colección Coloré es este de juegos infantiles salvadoreños, ¿verdad? Que bueno, como su nombre lo dice, la idea era rescatar nuestros juegos tradicionales, ¿verdad? Como, bueno, está jovencita Valentina, pero yo por lo menos sí jugué hule, jacks, todo eso, no sé si tú lo jugabas cuando estabas chiquita, buruca, que era así de tirarse encima del otro, ¿ves? El Ah, capirucho. capirucho, yo, todos estos, chibola, ¿ya? Entonces la idea, los libros están ilustrados, como ves, tienen a este lado la explicación, también en español y en inglés, y la hule, este me encantaba a mí, yo era buena jugando hule. Y la idea es básicamente, Jax, básicamente reconectar con, pues con eso que es tan nuestro, ¿no? Y tan de nuestra esencia cultural. Lo que me gusta que se consigue también con este libro es que hay un ejercicio intergeneracional también, ¿no? En la familia, cuando el tío abuelo o el abuelito empieza a contarle al nieto, ¿no? No, si yo jugaba, yo jugaba capirucho. No solo eso que se dice que antes salíamos más a la calle porque había, pues eso, no como ahora que los niños solo están en el sofá mirando tele o con el celular, sino que te cuentan exactamente cómo jugaban ellos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un rescate también de nuestra cultura, de nuestra tradición oral, de poner en valor la memoria de nuestros adultos mayores también, que eso me encanta. Y hasta ahora, con este proyecto editorial, se está convirtiendo poco a poco en una intervención cultural, digamos, más potente, porque de manera, no sé, estoy súper sorprendida porque ha tenido muy buena acogida también con entidades que trabajan el tema cultural en El Salvador y también fuera del país. Y una cosa que yo he hecho con los libros es desarrollar guías didácticas también para proponer unas actividades también lúdicas y que de esa manera se les pueda sacar mayor provecho a los valores y al contenido concreto de cada uno de los libros. Entonces, yo les facilito esas guías, las guías son gratuitas, incluso la gente que quiere adquirir los libros siempre se le dice, mire, tenemos esta guía y yo las regalo, son para eso. Entonces, es para que tengan más insumos para, bien sea trabajando desde casa o un profesor o profesora o alguien que dinamiza en actividades culturales, tengan muchas ideas como para todavía sacarle más el jugo, ¿verdad? Al contenido de los libros. Entonces, hemos estado haciendo actividades muy interesantes con diversas entidades, con museos, con el Centro Español en El Salvador también. Estamos programando unas con un par de alcaldías, con bibliotecas municipales también en algunos pueblos. Entonces, no sé, está como que Colorella está así que expandiéndose y ramificándose de una manera muy bonita, que estoy sorprendida, la verdad, y es apenas es el inicio, porque hay toda una idea, todo un desarrollo, ¿verdad? De, siempre en esta misma línea que estamos hablando, de otros productos editoriales que van a ir surgiendo en breve también. ¿Está disponible para comprar en Estados Unidos en alguna plataforma digital? Sí, en Amazon. Los dos se encuentran en Amazon.com
o sea, sin ningún problema. De hecho, la gente que tiene sobre todo cuenta Prime me ha dicho que lo pide hoy y le llega al día, o sea, mañana, al día siguiente lo tienen en casa, que yo me he quedado sorprendida con eso, o sea, que lo pueden encontrar en Amazon sin ningún problema para la gente que está afuera. Y en El Salvador ya hay como 10 puntos de venta casi disponibles para que también lo puedan adquirir sin ningún problema. Claudia, si hay una mujer que nos está escuchando que desea contar su historia, ¿cómo puede contactarte? Mm, sin ningún problema. Bueno, en Diáspora Azul, yo tengo mis redes eh, por la parte de la plataforma de historias de mujeres inmigrantes, que es diasporazul.com, pero pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Diáspora Azul, con la misma A de diáspora y azul. Diáspora Azul, y ahí pueden dejarme un mensajito y yo ya me pongo en contacto. Y también en la de los libros, que es Colorelle El Salvador. En Facebook y en Instagram también estoy. Yo puedo ver los mensajes en cualquiera de esas dos plataformas sin problema. O sea que, y yo Así que ya, encantada, porque ya, yo a todas les digo que sí. Y es bien curioso porque casi siempre las mujeres me dicen, es que yo no tengo nada interesante de contar, o sea, yo no he hecho nada. A veces pensamos que en nuestra vida tiene que haber algo así como un hecho, wow, wow, como de fuegos artificiales, ¿verdad? Pero para mí las historias de verdad más profundas y más impactantes son esas historias de resistencia, de resiliencia en la cotidianidad sea, son esas mujeres que te cuentan, yo me levantaba y no era capaz de hacerme la taza de café o abría la persiana y me volvía a acostar porque estaba con ese dolor y no entendía qué me pasaba, ¿no? Por ejemplo. Y luego van poquito a poco transformando su relato, ¿no? Y contándote que lo fueron intentando, que fueron haciendo, que se atrevieron a pedir ya en inglés el pan o a ir al súper o a ir no sé qué, y un pequeño hecho más otro, más otro, más otro, de repente, un año, 2 años después, esa mujer ya estaba en un trabajo, ya tenía esto, ya tenía lo otro. Y es súper interesante porque cuando ellas leen o escuchan, porque ahora también hago en formato podcast las historias, eh, cuando escuchan su historia completa, se quedan sorprendidas. Dicen, Esa soy yo, de verdad, o sea, esa es mi vida, de verdad. Nunca me había detenido a mirarla completa. Entonces, para mí es un ejercicio muy bonito como de diseño de metahistoria, ¿no? Como de ponerte tú desde afuera, como la protagonista de esa historia, pero que a la vez haces el ejercicio de mirarte desde afuera. Y creo que es bastante sanador, que nos merecemos también de vez en cuando decirnos, mucha, he conseguido un montón, he llegado lejos, me ha costado, ha sido duro y estoy aquí y puedo y voy a poder, voy a seguir pudiendo. Entonces, eso es lo bonito y lo inspirador de estas historias, que no importa el punto de origen, en el camino nos, nos encontramos, de verdad, en muchas autopistas transversales. Y a lo mejor mujeres con las que en El Salvador tal vez yo no hubiese tenido nada en común por diversos motivos, en el escenario migratorio, sí que conectamos en muchas cosas. Entonces es al final la vida, el proceso humano. Eso es lo que rescata Diáspora Azul. conectarnos y reconectarnos con lo que nos hace fuertes. Justamente eso debe de ser parte de las enseñanzas que hemos aprendido este día con Claudia Zavala a través de Ecos del Pensamiento. Les voy a dejar en nuestras redes las formas de contacto con ella, con sus proyectos, y también los invito a que se suscriban a este podcast, a este canal, que compartan este contenido porque sé que hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas. Gracias, Claudia, por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia. Gracias, Valentina. Muchísimas gracias por el espacio. Enhorabuena también por tu iniciativa, por lo que estás haciendo y te deseo de verdad que siga creciendo y que se siga multiplicando y que tengas cada vez a más mujeres
contándote historias interesantes, porque sí, realmente hay muchas historias interesantes por compartir. Muchísimas gracias, Claudia, y recuerden, esto ha sido Ecos del Pensamiento. Será hasta la próxima semana.